El broadcasting es la transmisión de señales de audio y video a una audiencia masiva. Esto se puede realizar en distintos medios como la radio, la televisión, el internet, satélites o plataformas de streaming. El iPod original de Apple, lanzado el 23 de octubre del año 2001, fue el primer reproductor MP3 en lanzarse para poder almacenar más de 1000 canciones con 10 horas, 10 horas de batería con un peso de 184 gramos. Una vaina ligerísima, pues. Y ustedes se preguntarán por qué coño yo introduje el broadcasting y el iPod en la ecuación, porque de aquí el origen de la palabra podcast. El podcast viene derivado de estas dos palabras, iPod y el broadcasting. Se unen las dos para iniciarse en el año 2004 por Apple Podcast, que ha iniciado esta revolución únicamente con sonido. No había este formato de video. Principalmente era por sonido y era para darle mayor audiencia a las transmisiones de radio en ese momento. El primer podcast en español fue lanzado por el periodista José Antonio Gelado y lanzado el 18 de octubre del año 2004. Qué loco que fue por esos años, pero en realidad la gente casi que ni conocía. Esos son los que nosotros llamamos en las redes los fundadores, los pioneros, pero que muchas personas no se acuerdan de ello. Algo súper importante que estuve buscando, pero la verdad que es que no hay unas bases sobre eso, es que no se encuentra cuál fue el primer episodio de podcast con video, porque antes era, como mencioné, formato de audio. Después esto se transformó a llevar a formato de video, pero no hay una base real que muestre quién fue el primero que sacó un formato de video de formato podcast. Adam Curry, un ex VJ de MTV, fue uno de los primeros en desarrollar el podcast. Se llamaba The Daily Source Code y lo hizo en colaboración de Dave Winner. Y este fue uno de los orígenes, fueron los pioneros prácticamente del formato podcast. Este nombre se derivó porque Ben Hammersley designó la palabra en su programa en el diario inglés The Guardian. Agárrate ahí. Y es que esto viene muchísimo más atrás. En el año 91, Karl-Heinz Brandenburg sacó el formato MP3, que permitía almacenar formatos de audio de cualquier audio del mundo en formato digital. Entonces, eso lo que hacía era que en vez de grabarlo en un CD, como se estaba acostumbrando, o grabarlo en SanDisk, ¿no? Los que eran cuadraditos, o grabarlo en un vinil que te permitía cierta cantidad de tiempo porque era limitado, te permitía grabar audios ilimitados prácticamente en un formato que se iba a digitalizar, que iba posteriormente a pasar al internet, que se iba a pasar posteriormente a la radio, que iba a pasar posteriormente a lo que conocemos hoy como lo que es el podcast. Y es que es impresionante la cantidad de podcasts que han surgido durante los últimos años. Y es que es un formato demasiado interesante porque cualquier persona puede hacerlo. Desde mi persona, quien comenzó esto, la verdad que queriendo hacerlo muchos años atrás. O sea, yo lo comencé este podcast en el año 2023, a finales de 2023, y yo quería comenzar el podcast en el año 2020. O sea, ya tenía esa idea más o menos formada y la verdad que lo quería hacer porque la verdad es que no requiere de mucho. Obviamente, después de que tú vas avanzando, vas aprendiendo un poquito más de cosas técnicas como las cámaras, los micrófonos, vas aprendiendo un poquito de manejar los audios, ya tú le metes un poquito más de producción, las luces, por ejemplo, ya tú eso lo vas adquiriendo con la experiencia, pero en realidad tú con solamente tener tu teléfono y estar en un lugar callado, tú puedes grabar tu propio podcast y hablar de lo que se te dé la gana. Obviamente hay distintos formatos de podcast y yo creo que lo podría dividir en tres. El primero, algo así como lo que yo hago, que a mí me encanta, y esto es una recomendación también, es hacer un script de lo que vamos a decir. No es que vamos a hacer un monólogo de todas las cosas que se va a decir dentro del podcast, pero sí llevar unos puntos importantes donde se va a desenlazar, obviamente, la historia.
El segundo tipo de podcast es el podcast entre varias personas que es en conversación y obviamente dependiendo de un tema principal se va a discutir sobre los conocimientos que tenga cada uno sobre ese tema. Y es importante también porque es distinto. El tercero es simplemente un podcast de versión de invitados donde el entrevistador o por lo menos el host del podcast se convierte en un entrevistador donde tienes que buscar la forma de hablar de algo en específico que le guste a los dos y que no se siente incómodo, porque esto es algo muy importante tocar acerca de los podcasts y es que se diferencia mucho de la radio, de programas de televisión, porque simplemente hablas con la persona, no hablas con un personaje. Intentas hablar de temas actuales que le interesen a ambas partes. Obviamente, si yo voy a traer aquí a Benito Martínez Ocasio, yo no le voy a andar diciendo: y bueno, Benito, ¿cómo escogiste tú tu nombre artístico? Bad Bunny. Porque tú eres un conejo malo, ¿sabes? Un pillín. Me va con cara de estúpido y no va a querer venir más al podcast. Entonces, la idea es que, obviamente, si a mí me interesa muchísimo saber algo específico de su carrera que no se conozca, yo esto lo voy a preguntar, pero no va a ser de una. La idea es tener una conversación amena para que el invitado se sienta súper cómodo y en confianza y que no se vea como la típica entrevista, porque eso es lo que para que este formato fue creado prácticamente, para tú poder dar otro punto de vista. Y es importante resaltar los mejores podcasts del mundo, porque son los que han hecho una revolución en cómo este contenido se lleva al siguiente nivel, por lo menos en formato de video. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Y es que estos son algunos de los nombres y probablemente tú los has escuchado. Por ejemplo, Crime Junkie, Delta NBC, ese, bueno, es de NBC, es conocidísimo. Huberman Lab, Stuff You Should Know, ese es muy bueno, la verdad que es bastante bueno. Smartless, Morbid, This Past Weekend with Theo Von, Conan O'Brien Needs a Friend, The Joe Rogan Experience, The Steve Harvey Morning Show. Estos son los podcasts más influyentes y más importantes del mundo, obviamente. Yo creo que los más conocidos de todos los que acabo de mencionar es el de Joe Rogan. Personajes muy importantes en la cultura pop hoy en día. Por ejemplo, existen muchos podcasts en español. De los mejores te los voy a también mencionar por aquí. Nadie sabe nada, Relatos de la Noche, Participantes para un Delirio, Bukele, El Señor de los Sueños, Gastropolítica. Saben que hay algo muy importante en los podcasts en español y es que siento que los más relevantes son muy políticos. No sé, datos aquí que yo te suelto, mi pana, te los voy soltando. Y es que siento que el podcast es un formato tan bonito porque es una forma de expresar distintos puntos de vista sin entrar en parcialización. Bueno, tú entras parcializado hacia tu punto de vista y dependiendo de eso, no es como por ejemplo un video donde tú tienes que dar una opinión, por lo menos un video blog. Digamos que yo estoy hablando de Dallas, Texas y yo hablo de sus políticas con el tema de las armas. Yo, Leandro Núñez, cuando vaya a hablar en el podcast, yo voy a dar mi punto de vista, yo voy a dar mi opinión. Cuando yo esté haciendo un videoblog, yo voy a solamente dar datos sobre lo que estoy diciendo. Por ejemplo, yo intenté unir en mi formato de podcast estos episodios tipo documental donde me voy para un sitio, grabamos, documentamos todo y luego vamos formando una historia donde simplemente contamos lo que es la ciudad, cuáles son sus pros y sus contras sin yo parcializarme. Creo que eso es un punto importante porque no es mi punto de vista. Cuando es un tema político, que creo que ahí es cuando... Por eso es que mucha gente no habla en temas políticos, pero son los podcasts más relevantes, igual que los temas religiosos, porque la gente se parcializa mucho. Y es porque hay una polarización a nivel mundial entre izquierda y derecha que es notable. O entre cosas que le gusta a un grupo y otras cosas que le gusta a otro grupo, o en grupos mayoritarios y grupos minoritarios, y eso siempre va a existir y tiene que existir también porque si no van a estar todos con un mismo pensamiento y esa no es la idea. Pero sí es cierto que uno cuando hace este tipo de contenido sí se expone a decir tu propia opinión y quizás eso no le guste a muchas personas, pero ¿sabes qué? La verdad que yo quería que este episodio saliera muchísimo antes. A mí me gustaría haberlo puesto de tercer episodio. ¿Qué pasa? Que yo decía que no era el tiempo correcto como para grabar un episodio hablando del podcast. Hoy que tengo muchísima más experiencia y entiendo muchísimo más cómo funciona el contenido, siento que puedo hablar con propiedad de qué es esto tan bonito que es.
Mi entendimiento del podcast es simplemente poder entretener a una masa, ya sea por 3 medidas. Y creo que esa es la base que yo utilizo para todos los episodios. O que te puedas educar, esa es la primera. La segunda, que te puedas debatir conmigo, o sea, que te surja un debate, que luego tú digas, ah, no, pero yo quiero decir esto, o esto me parece, esto no me parece. Esa es la duda que yo quiero crear. La tercera es que tú te rías. Si yo logro hacer que las tres cosas estén en un mismo video, brutal. Un episodio completo. Si luego logro una de las tres, ya los objetivos se están cumpliendo. Creo que eso es muy importante, lo he repetido muchísimo, porque la idea es entretener a la audiencia, pero también dejando unas bases firmes de qué es lo que estás diciendo y qué es lo que vas a decir, porque tampoco es que vamos a decir aquí cualquier loquera. Por eso hacemos un script, mi pana. Hay muchos podcasts que lo que les pasa es que hablan y tiran puros triples que son chistosos, pero a mí me parece que hay que dejar un mensaje, ¿no? Y quizás ese, porque es mi forma de entregar el podcast. Perdón. Mis podcasts favoritos, muchachos y muchachas, son, bueno, y la verdad son bases también de este podcast también, porque no es que, no solo me identifico, sino que también me inspiro bastante en cómo ellos hacen sus cosas, y entonces eso son información que yo me nutro. Principalmente son tres. Obviamente Escuela de Nada, siento que el crecimiento que han tenido es una vaina increíble y obviamente orgullo venezolano. Eso es lo primero y principal. Lo segundo es Impulsive, el podcast de Logan Paul, porque siento que tiene un dinamismo, tiene todo muy bien cuadrado, desde las cámaras, los micrófonos, la luz, los invitados, la forma en la que se entrega el contenido, me gusta muchísimo. Tercero es el podcast de Pedro Worldcast, que es un podcast donde invita a puras personas que hablan. La verdad que son temas muy variados, pero todos van relacionados tipo con la ciencia, tipo con la historia. Y creo que esos son los mejores episodios que tiene, también con mucho debate, y hace que esos sean como mis bases, tipo todo tienen un porqué y de cada uno agarré como lo mejor. Obviamente, yo creo que el podcast ahorita mismo, quizás va por un 8.5%. Siendo que con todo lo que ya sabemos, he repetido mucho, este es el año porque este es el año en el que podcast va a seguir surgiendo, porque ya tengo unas bases sólidas, ya entiendo cómo funciona toda la movida y es importante entenderla, porque si no, si usted se pierde, mi pana, esto el internet te come, mi pana, y si te come, te jodiste. Espero muchísimo que les haya encantado el episodio. A mí me encantó, la verdad que era algo que yo quería hablar. En un futuro me gustaría entrevistar a una persona dueña de un podcast hablando sobre el contenido digital, pues cómo ha cambiado al pasar de los años. Y me parecería una buena información.